Hola, ¿qué tal? Bienvenidos sean todos y todas a Ojalá. Hay gente que cuando dice a entrarle a todo no deja títere con cabeza, decía la gente antes. Hoy no sabemos lo que son los títeres, mucha gente se le olvidó eso porque ya no se usan los títeres, no hay titiriteros, que es aquel famoso artesano, artista, que hacía hablar a los muñecos que él manejaba, ¿no? Con unos hilos, era el titiritero. Todavía nos queda hoy la costumbre del títere que se maneja con la mano, el títere de media, como le dicen. Pero bien, los títeres existen, están ahí y claro que sí, son parte del arte. Pero aquí hay gente que sigue siendo como decía, como dice esa frase, como dice ese refrán que usaba tanto la gente, ¿no? Cuando empiezan a hablar y empiezan a acabar con todo, no dejan títere con cabeza, acaban con todo. Y aquí hay gente dedicada ahora, alguna gente, a emprenderla contra los planes sociales del gobierno, del Estado. Planes sociales que son fundamentales. Uno podría mencionar algunos que son los que más le molestan a ciertos hacedores de opinión pública. A ciertos hacedores de opinión pública les molesta que el Estado haya instituido o creado incluso instituciones como el bono gas o el bono luz, ese tipo de programas de asistencia al Estado dominicano. El del bono gas particularmente ha permitido que se deje tranquilo a una parte de los montes dominicanos, porque antes la gente para quemar carbón pues había que acabar con cualquier matica que hubiera en el camino y la gente pues se la llevaba de paso para convertirla en carbón. Eso ha representado el bono gas. El bono gas ha representado en la República Dominicana un programa para superar la cultura del carbón. Esa cultura del carbón que es la que nos está haciendo mucho daño en los montes nuestros todavía, los limítrofes, los que están cerca de Haití precisamente, porque desde Haití, como en Haití no se ha superado la cultura del carbón, pues hay un mercado tremendo para la exportación del carbón, que en este caso lo exportan incluso, pero hay dominicanos ahí que se dedican a la práctica de permitir que los haitianos se lleven todo lo que puedan de manera subrepticia, de manera escondida, entran, y ese es un mercado, porque en Haití no se ha superado la cultura del carbón, ¿me entienden? Y ese es, pues, uno de los problemas de nuestros recursos, nuestros bosques, los que están ahí cerca de la frontera, porque hay malos dominicanos que entonces se asocian con los haitianos y tienen esa cultura. Pero en sentido general, en la República Dominicana, hemos superado la cultura del carbón, gracias en parte a la distribución que ha hecho el gobierno dominicano de estufas pequeñas de 3, 4 hornillas y del tanquecito de gas para que la gente pueda, pues, cocer sus alimentos. Y ese es un programa del Estado, es un programa con objetivos específicos, objetivos muy claros, además, programa de lucha también contra la pobreza, que viene ejecutando el gobierno de la República Dominicana ya hace más de 20 años, porque comenzó en el primer gobierno del Partido de la Liberación Dominicana. Esos son programas que comenzaron en el primer gobierno, allá en el año 96-97, comenzó el programa Solidaridad, primer gobierno del doctor Leonel Fernández. De los 12 años de gobierno, de los 3 gobiernos que hizo, ese fue el primero. Sí, porque
para que se recuerde que él gobernó 3 veces, porque él no sabe que él gobernó 3 veces, él 12 años gobernó, tiene que recordarse de eso. Pues en el primero de esos 3 gobiernos comenzó a aplicarse aquí un programa que se llamó así mismo el programa Solidaridad, que el Estado fue ampliando en la medida que le fue posible hacerlo hacia otras áreas, El bono luz también, que es el que da acceso a toda la gente que no podía pagar la luz a la electricidad, porque son derechos de la gente. Uno que nos va a permitir disminuir la presión sobre nuestros recursos naturales, disminuir la presión sobre los montes que se dedicaban antes al carbón, disminuir toda esa y además darle sentido a la vida de mucha gente, darle un sentido, porque no es lo mismo cocinar con carbón que cocinar con gas. No es lo mismo usted buscar un pedazo de cuava y prenderlo, que por eso se talaba mucho pino precisamente. Pedazo de cuava para usted esperar que se prenda el carbón, a usted accionar un botón y tener el fuego ahí listo ya. No es lo mismo, ni es igual. Para usar la frase vieja, aquella frase conocida. No es lo mismo ni es igual. Entonces la gente tiene derecho a eso, a acceder a una vida más cómoda, a una vida más civilizada. Y sobre todo el país gana. El país está ganando cuando está llevando a cabo programas como ese y como el bono luz también. El acceso a la electricidad sin que me la tenga que robar, sin que se me tenga yo que enganchar del vecino, sin que es llevar orden a un sector en el que no ha habido orden. Es llevar orden a un lugar donde lo que había era un desorden de todo el tamaño. Para eso sirven esos programas. Es para eso que sirven. Una persona que tiene el bono gas le permite consumir, o el bono luz, le permite consumir una determinada cantidad de electricidad, pero está formalizado frente a las empresas distribuidoras de electricidad, está formalizado. ¿Cuánto le ha costado al Estado? ¿Cuánto le cuesta formalizar a esa gente? Limpiar redes, impedir que la gente se esté pegando el uno del otro y como teníamos un muerto, 2 a cada rato, 3 por electrocutados. Para eso son esos planes, para llevar orden. No son planes asistenciales puros y simplemente para ganar votos. No, son planes dirigidos a eso, programas dirigidos a eso, a conseguir llevar organización, limpieza, claridad, pulcritud y garantizarles a la gente un mínimo de comodidad, un mínimo de acceso al recurso gas, al recurso energía eléctrica que es tan importante para la gente. Si usted se pasa de lo que es el bono, de lo que le permite el bono, bueno, pues usted lo tiene que pagar, porque hay unas especificaciones, hay unos controles para eso. Si usted accede a cualquiera de los programas, usted desde el primer día se dijo, son programas también de ayuda condicionada. ¿Qué quiere decir que son ayudas condicionadas? Bueno, que están condicionadas a que usted lleve sus hijos a la escuela. Por ejemplo, usted tiene un hijo, usted tiene 2 hijos, 3 hijos, 3 niños, 3 chiquitines. Usted se compromete a llevarlos a la escuela. Usted se compromete a llevarlos cada vez que hay una jornada de vacunación, a la jornada de vacunación. Usted se compromete a llevarlos cada 2, 3 meses, lo que sea. Hay un programa de vacunación y esos niños tienen que ir a la vacunación. Usted se compromete a llevar a sus hijos todos los días a la escuela. En fin, son programas focalizados, son programas de ayuda condicionada,
condicionada a que usted no se va a robar la luz, condicionada a que, bueno, usted va a cubrir sus necesidades con eso. Mientras tanto, en lo que usted consigue un empleo. Cuando usted consiga un empleo, cuando usted consiga un puesto de trabajo, usted sabe que esos programas estipulan que usted baja, es decir, o usted sale ya del programa de ayuda condicionada o usted sencillamente verá reducido, ¿de acuerdo? Dependiendo del tipo de trabajo que usted haya conseguido. Programas de ayuda condicionada, así se los llama. Pero aquí hay gente que la emprende contra esos programas. ¿Por qué? Bueno, porque entiende que esos programas le otorgan el hecho de haber sido el PLD y los gobiernos del PLD los que crearan esos programas, les otorga una ventaja política. Lo primero es que esos son programas establecidos mediante fiscalización de organizaciones internacionales. Organizaciones internacionales fiscalizan esos programas. El Sistema Único de Beneficiarios, el SIUBEN, como le llaman, o SIUBEN, como usted quiera, en principio fue una institución en la que incluso tienen participación ONGs internacionales, organizaciones no gubernamentales internacionales como el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Cuando se iban a poner en práctica esos programas, se hicieron estudios con las poblaciones, cuáles eran las poblaciones más vulnerables, las más pobres, cuáles son las más pobres, las más vulnerables, y se aplicó una encuesta en todo el país, y una encuesta científica además, con datos de la Organización Nacional de Estadística o la Oficina Nacional de Estadística, con datos, con técnicos del Banco Central, con técnicos del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, con técnicos de las Naciones Unidas. Y con esos técnicos se elaboraron todas esas políticas y con esos técnicos se elaboraron los criterios con que se iban a suministrar esas ayudas, esas asistencias del Estado, que existen en todos los estados del mundo, prácticamente en todos. Todos los estados, mal que bien, mantienen políticas de ese tipo. Y, desde luego, allí donde se han cortado las políticas de esta naturaleza, o es porque la gente ha mejorado demasiado su condición económica, ha mejorado significativamente su acceso a todos los recursos y a todos los derechos, o sencillamente han sido víctimas de los programas neoliberales, víctimas de los programas económicos estilo Escuela de Chicago, sí señor, que siguen ahí en vigencia todavía, porque esa escuela económica estima que a la gente no hay que darle nada. Esa escuela económica estima que el Estado no debe invertir en los pobres. Esa escuela económica estima que los pobres van a desaparecer cuando los grandes capitales sean tan y grandes y los ricos sean tan y tan ricos que ellos van a empezar a distribuir la riqueza, cosa que no va a ocurrir nunca. Porque lo primero que hace un burgués, lo primero que hace un rico, lo primero que hace un empresario, cualquiera que sea, y es la lógica, esa es la lógica, no podemos culparlo tampoco. Pero lo primero que hace es ver por dónde es que va a recortar todos los gastos para ganar más. Para ganar más. Y si el Estado les baja los impuestos, eso quiere decir que van a ganar más. No quiere decir que van a invertir más tampoco. Eso es mentira. No está claro. Se ha demostrado que usted les baja los impuestos a los ricos y ellos lo que hacen es ganar más. No necesariamente invierten más. Guardan más. Eso sí. Guardan más y gozan más también. Sí, no crean más empleo. Eso es mentira. No es verdad. No es verdad que cuando usted les baje los impuestos a los ricos, pero entonces les recorta los programas a los pobres. Lo que ha hecho el gobierno de los Estados Unidos, por ejemplo, ahora mismo. Donald Trump y toda esa gente, lo primero que hacen desde que llegan es decir, no, hay que bajarle los impuestos para que el capital privado pueda invertir.
Sí, usted baja los impuestos, ellos se ríen hasta la muela de atrás, los grandes capitalistas, se ríen hasta la muela de atrás. Entonces, pues claro, porque empiezan a ganar de una vez. Desde que usted baja los impuestos, ellos empiezan a ganar de una vez, ahí mismito. El que no empieza a ganar de una vez es el de abajo, es el pobre, es el obrero, es el trabajador. Porque ese sí que no ve la ganancia de una vez. Ese no la ve de una vez. Hay que esperar de que la inversión que se va a hacer con esta bajada de impuestos. ¿Me entiende? Y entonces les recortan los programas sociales a los pobres. Claro, porque si el Estado deja de percibir por un lado, bajando impuestos, ¿qué tiene que hacer? Recortar gastos. Sí, porque dejo de recibir por aquí, no puedo entonces invertir por allí. No puedo invertir ¿a quién le voy a recortar? O a los pobres. Voy a recortar los programas de educación, voy a recortar los programas de salud, voy a recortar los programas sociales, todos los voy a recortar. Es decir, el rico gana de una vez porque empieza a pagar menos impuestos y el pobre pierde de una vez porque de algún lado tiene el Estado que equilibrar las cuentas. ¿Me entiende? Entonces, la realidad es que el Estado, ningún Estado y ningún gobierno responsable se puede quitar de encima la deuda social, la carga social de la miseria, de la pobreza. Que eso tiene un costo político para la oposición, vergüenza para la oposición, que no lo hizo cuando tuvo que hacerlo y cuando debió haberlo hecho, ya estuviéramos mucho más avanzados en esto de ir superando totalmente la pobreza, la miseria, la pobreza extrema, sobre todo la indigencia. Vergüenza para la oposición si en todo el tiempo que estuvo ahí no lo hizo, o vergüenza para quienes lo hicieron solamente con fines políticos, probablemente como lo manejaron Trujillo. Trujillo lo manejó con fines políticos y el propio doctor Balaguer, que también hizo lo suyo, y por eso no le dio o no les dio a esas políticas el carácter que tenía que darle. Se mantuvieron siendo políticas informales. Las políticas y los programas sociales del Estado hoy son programas formales, son programas bien hechos, bien concebidos y dirigidos y focalizados. Además, dirigidos a una población muy, muy pobre, una población indigente incluso en muchos casos, muy vulnerable. Son programas dirigidos así, son programas concebidos de manera científica, estos programas sociales del Estado y del gobierno dominicano. Son programas concebidos con todos los datos que surgieron de las encuestas que se aplicaron para eso, de las encuestas, los estudios que se hicieron a nivel nacional para saber dónde está la población más pobre, para saber dónde está la población más vulnerable, para saber dónde hacer énfasis en esas políticas. Esa se llama responsabilidad del Estado, responsabilidad social. Eso se llama un Estado que asume su compromiso con las deudas dejadas por 300 años de miseria, por 300 años de pobreza y por las prácticas malas de todos los gobiernos que se olvidaron de esa pobreza, precisamente. Porque se necesitan políticas dirigidas a eso, a ayudar a los pobres a salir de la pobreza, porque la pobreza es un círculo vicioso. La pobreza es un círculo vicioso, donde hay pobreza, genera pobreza. Pobreza material, pobreza espiritual. Pobreza material y espiritual, pobreza de toda naturaleza, de la que usted no puede imaginarse incluso. Ahí pulula todo en la miseria y tenemos que acabar con la miseria. Un Estado responsable por lo menos empieza por ahí, por lo menos empieza garantizándole a la familia comida, por lo menos empieza garantizándole acceso a derechos elementales, el derecho
a una cuota determinada de electricidad en la casa, ese es el bono luz, a una cuota determinada de gas para que pueda cocinar sus alimentos, los que consiga. Una cuota, eso es un derecho, el derecho al gas, el derecho a la estufa, el derecho a cocinar en condiciones decentes, en condiciones además que permitan disminuir la presión sobre nuestros recursos naturales, sobre nuestros árboles, nuestros arbustos, nuestro todo, porque el carbón se lo llevaba todo enredado. Acabó el negocio de los carbones, hoy no se ve un solo colmadito donde se vendan latas de carbón ya. Usted lo verá quizá como una reliquia que quedará en algún sector, en algún barrio, reliquia del pasado, y para cosas específicas, no sé, pudiera aparecer alguno, pero hoy no es como antes. Hace más de 20 años, aquí usted veía donde quiera un negocito de vender carbón en lata. Recuérdelo, los que tenemos la edad para recordarlo lo sabemos, que compramos también mucho carbón en lata. Sí, señor. El burro aquel que pasaba por frente de la casa vendiendo carbón, pero todo ese carbón venía de las lomas. Todo ese carbón significaba lomas, incluso arrasadas. Lomas arrasadas. Significaba mucha deforestación todo ese carbón, para que lo sepamos y para que lo recordemos. Hoy eso usted no lo ve. Hoy el problema lo tenemos ¿dónde? Donde existe la miseria más grande, que es en Haití. Y entonces nos llevan. Hay gente que hace carbón ahí en la frontera para llevárselo para Haití. Y tenemos ese problema, claro que sí. Ya lo resolveremos, pero a nosotros no nos toca. No nos toca ir a dar el bono gas a Haití, porque es un problema de los gobiernos haitianos. ¿Qué problema tenemos nosotros? Bueno, pero hay que afrontarlo. Pero todos esos programas de asistencia del Estado son un deber del Estado, son un deber. El presidente Danilo Medina, por ejemplo, se propuso que en la República Dominicana no haya más pisos de tierra, porque hasta pisos de tierra todavía quedan. Porque es que la pobreza llega a niveles en los que lo que hace es generar más pobreza, más pobreza. Un niño que nace en una casa donde hay un piso de tierra es un niño más propenso a los parásitos, a las enfermedades. Es un niño más propenso a eso. Parásitos, enfermedades de toda naturaleza, porque ¿qué higiene puede haber en un piso de tierra y usted además pisando descalzo? Pues bien, ese es un programa del Estado, ese es un programa del gobierno y es un programa admirable, es un programa loable del que usted no tiene que estar hablando disparates. Nadie tiene que estar hablando disparates de eso. Ese es un derecho de la gente. Si hay gente que tiene piso de tierra todavía, primero debe hacerlo saber al Instituto Nacional de la Vivienda, que tiene ese encargo de que no haya pisos de tierra en el país. Y segundo, donde hay pisos de tierra todavía, es porque el Estado Dominicano fue tan indolente durante tantos y tantos años que no les importaba a esos dominicanos que vivían en pisos de tierra. Eso es un derecho, por lo tanto, restituido, reconocido por el Estado, por el gobierno. Si la gente agradece eso en términos políticos, usted no tiene tampoco que sentirse mal. Si la gente dice yo voy a votar por porque este es el que me ha resuelto a mí este problema de yo tener el bono gas y el bono luz y de tener el piso de cemento, una cosa tan simple como esa, es lo que quiere decir que esta fue gente que se dedicó a lo que tenía que dedicarse. Se dedicó a atacar la pobreza realmente. A eso se dedicó esa gente. Y entonces, usted no se sienta mal por eso. Ni quiera decir que Danilo Medina gana las elecciones o que el PLD está en el poder porque aplica políticas de esa naturaleza. Vergüenza debe usted darle
si usted es la oposición, porque usted tuvo tiempo, la oposición estuvo en el gobierno. Ese PRM, cuando era PRD, gobernó 12 años, y así por el estilo, no digamos más de ahí para atrás, todos los otros que también estuvieron ahí. Vergüenza debía darles. Bueno, si hay un beneficio político para uno y un costo político para otro, es porque ese costo político tienen que pagarlo por no haber cumplido con su deber. No cumplieron con su deber, bueno, paguen entonces la culpa. ¿Hasta cuándo se la va a estar cobrando el pueblo dominicano? Bueno, eso lo deciden los pueblos, porque también los pueblos saben muy bien lo que quieren. Porque hablamos de piso de tierra, hablamos de bono gas, hablamos de bono luz y hablamos de todo eso. Pero hablemos de la titulación de tierra. Hablemos de la titulación de terrenos del Estado, una política fundamental. Una política fundamental destinada a llevar orden donde no lo había. Destinada a llevar justicia donde no la había. Destinada a llevar seguridad donde no la había, destinada a reconocer un derecho, a restituirles un derecho a quienes no se les reconocía ese derecho. Gente que tenía 50, 60, 80 años viviendo en un predio, en un pedazo de tierra, y sin embargo no tenía el título. No tenía el título que les diera la seguridad de que nunca nadie lo iba a echar de ahí con un día llegar con una patrulla o con sabe Dios de qué manera, a decirle no, usted no vive ahí, como les pasó a Mamá Tingó. Como les pasó a Mamá Tingó y a muchísimos líderes agrarios. Muchísimos líderes agrarios. Mamá Tingó no la recuerda, porque era mujer, porque era una luchadora, porque era una líder agraria ahí en Monte Plata, en esos proyectos agrarios, y fue asesinada vilmente. Hay que recordarlo. Asesinada. Por eso, porque no había un gobierno que les reconociera a esa gente su derecho al pedazo de tierra en el que echaban la vida, en el que dejaban la vida, en el que dejaban su sudor y su sangre y sus lágrimas y su todo. No había quien se lo reconociera ese derecho. Estamos hablando de políticas públicas, estamos hablando de políticas sociales, estamos hablando de políticas importantes. Sí, porque esa titulación de tierra es una política fundamental, como he dicho, destinada a llevar orden, destinada a llevar justicia, destinada a llevar seguridad, certidumbre, donde no las había, y destinada a convertir a esa gente en sujetos de crédito, porque con un título en la mano cualquier banco les presta, con un título en la mano cualquier banco les financia su emprendimiento, cualquiera que quieran hacer, sembrar su tierra, mejorar su casa, la empalizada, lo que sea que quieran hacer, tienen acceso al crédito con su título de propiedad. Antes no eran sujetos de crédito, aunque tenían la tierra ahí, aunque vivían 60, 70 años, 50 años, 40 años, no tenían el título, asentados incluso en los proyectos agrarios del Estado Dominicano, creados por Juan Bosch, allá en los años, en el 62-63, ese instituto agrario en toda su historia apenas había titulado algunas 12, 14 mil propiedades en menos de 7 años de gobierno, en menos de 7 años, mucho menos de 7 años. El presidente ha titulado, ya va rumbo a los 55,000 títulos. En 7 años se ha titulado tierra, en 7 años se ha titulado tierra que no se tituló en 50 años del IAD. Entonces es una política pública importante, muy importante, destinada a eso, a llevar orden donde no había, a llevar justicia donde no la había, donde hacía falta, a llevar
formalización donde no la había. Y cuando hablamos de justicia de verdad, porque detrás de cada título de propiedad hay una falla judicial, hay un fallo judicial, es decir, un juez que dice eso es así. Tiene que haber, tiene que ser emitida una sentencia que establezca que sí, que esa persona es la dueña de esa propiedad, de ese terreno. Pero además, toda esa gente recibe título de propiedad sin haber invertido un centavo, sin que le cueste nada. El Estado se lo garantiza, el gobierno se lo garantiza. Y estamos hablando de otra política pública, y esta sí que es de calado. Esta sí es una política pública de calibre, esa titulación de terrenos del Estado. Porque además, toda esa tierra, esos casi 55,000 títulos y las millones de tareas de tierra que han sido, de solares que han sido titulados, inmediatamente multiplican su precio. Inmediatamente multiplican su valor, no digamos su precio, no, su valor. Su valor. Inmediatamente multiplican su valor. No es lo mismo comprar o vender terrenos sin título que con título. No, señor, no es absolutamente lo mismo. Es decir, el gobierno del presidente Danilo Medina lo que ha hecho no es solamente llevar justicia, no es solamente llevar transparencia, no es solamente llevar claridad, no es solamente reconocer el derecho a la propiedad de todos esos miles y miles de dominicanos. No es solamente eso lo que ha hecho, no. Lo que ha hecho es que con la inversión del Estado en ese programa de titulación, pues ha multiplicado el valor de la tierra. ¿Por cuánto? ¿Por cuánto ha multiplicado el valor de un recurso tan importante como ese, que es el más importante de todos los recursos? El más importante de todos los recursos, el más importante después del recurso humano, es el recurso tierra. Es el recurso tierra. Y si a ese recurso usted le agrega el recurso agua, entonces probablemente el recurso agua sea el más importante, porque sin él no hay vida. Pero cuando se juntan agua y tierra, entonces sí hay melao. Entonces sí hay melao, como decían nuestros abuelos. Sí, señor. Entonces sí hay melao. Eso es lo que son las políticas públicas responsables. Eso es lo que hacen las políticas públicas responsables. Disminuir la vulnerabilidad, aumentar la certidumbre, la seguridad, restituir los derechos a la gente, reconocer los derechos de la gente, derechos que están ahí en la Constitución. Todos esos son derechos. Y no hablemos de una política pública como la jornada escolar de tan extendida, que no es cualquier cosa. Esa es una política pública todavía tan importante y tan completa, porque va a la salud, en fin. Esa sí que es una política importante, para que estén hablando disparates una serie de gente que desde por la mañana se levanta a pontificar en contra de todo, a desbarrar en contra de todo, porque fueron incapaces y son incapaces, fueron incapaces de hacer lo que tenían que hacer y ahora son incapaces de reconocer lo bueno hasta en lo elemental, lo que se ve tan a simple vista. Sí, señor. Nosotros tenemos aquí, para seguir hablando de estos temas y de otros muchos más importantes, al ingeniero Carlos Segura Foster. Carlos Segura Foster, que es contertulio nuestro aquí en Ojalá y que es sobre todo el director, el administrador general del Banco Agrícola y uno de los cuadros importantes de las políticas del gobierno del presidente Danilo Medina dirigidas a la agropecuaria. No se mueva de ahí para que continuemos esta conversación con el ingeniero Carlos Segura Foster. No se mueva de ahí.